Santo sea Cristo Jesús. Estamos fatigados, los padres caminando, llegar, no vemos más. Son 40 y no podemos ver ni siquiera un pedazo de tierra viva. Dios nos prometió. No teníamos todo. Dios es amado. Tanto nos quejamos, que a veces no pensamos y hasta deseamos volvernos a dar. Te has olvidado lo que cuando te hambre con los cielos maná descendió. Aquel mismo Dios, alabado sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Santo y poderoso tú eres mi Dios. Y nos estará contigo medio del dolor. No digas más, cierra tu boca. Santo, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo Jesús. Santo y bendecido tú eres, mi Dios. Muy bendecida noche para los que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube o ya sea diferidas por medio de Facebook, que la distribuye a diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente es un honor estar aquí en tiempo de adoración para traerles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, yo les aseguro que
Nosotros a veces como cristianos pasamos situaciones, necesidades, pero no dejamos de buscar del poder y de esa palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mucho menos los que la llevan, porque hay muchas veces que hay personas que por un catarro no van a las iglesias, por alguna dolencia leve, llaman al pastor, pastor, yo no puedo ir. Y en realidad no es algo que prohíba alabar al Señor. Sí sabemos que tenemos a veces enfermedades y situaciones grandes que se nos presentan, pero no podemos dejar de buscar de nuestro Padre y hermoso Señor Jesucristo. En esta preciosa noche, el tema que les traigo es la misericordia de Dios. Ayer estuvimos hablando de esa misericordia de Dios. La sierva precisamente nos explicó en qué formas y maneras Dios tiene misericordia para con su pueblo. Y estuvo hablando de unas cuantas citas bíblicas. En esta noche yo les voy a hablar de Isaías, ya que sabemos que Isaías fue un verdadero profeta de Dios, y siendo profeta de Dios siempre confió en la oración para poder llegar al reino de los cielos, su voz delante del Padre Celestial. En Isaías 64, el versículo 8 y 9, voy a usar dos versículos, quizás no me extienda hasta donde el Señor permita que yo lleve este mensaje. Yo sinceramente todavía padezco de los pulmones, por eso no me excito tanto ni trato de hablar muy rápido, porque el aire se me acorta. Pero no me va a dejar de llevar la palabra del Señor Jesucristo. La cita bíblica en Isaías 64, versículos 8 y 9, y la bendita palabra de Dios se lee, ya que esta palabra está bendecida, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Versículo 9 dice: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Padre Celestial, te damos gloria, honra y honor por tus maravillas, Padre, y por todo lo que tú nos has dado, mi Dios amado. En esta preciosa noche venimos a depositar una palabra tuya, Padre Celestial. Palabra, Padre Santo, para que el entendimiento de cada uno de nosotros podamos captar y analizar cuál es lo que tú quieres para con tu pueblo, Padre Santo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, mi Dios. Sabemos que estamos en tiempos de angustia, de sufrimiento, de necesidades, Padre Santo, pero también sabemos que en todo eso tú estás en nosotros. Padre, pon las palabras tú en mi boca, Padre Celestial, y que todo lo que salga sea dirigido de parte de ti, mi Cristo amado. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hay un punto bien interesante en este versículo 8. Es cuando dice: ahora pues, Jehová. Porque todo y cada uno de nosotros, el que ora, está en un lugar de desesperación. Miren, cuando nosotros oramos y vamos delante de la presencia del Señor, es porque estamos pasando por alguna desesperación, por alguna necesidad. Estemos orando por un familiar, estemos orando por un hermano, estemos orando por un vecino. Pues
cuando nosotros oramos, estamos en un lugar desesperado para buscar las cosas que vienen de Dios y su misericordia. Porque necesitamos la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros necesitamos que Dios nos acoja y nos mire en misericordia, pues nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? La única forma y manera es oración, porque la oración es la que abre todos los caminos, todas las llaves, todos los desesperos y necesidades de cada uno de los seres humanos hoy en día. Hoy en día se está pasando necesidad. Hay pueblos como Venezuela, Colombia, Puerto Rico, con la sequía y la necesidad del líquido preciado que es el agua, se usa para todo. Pero ¿a cómo nosotros vamos a tener misericordia de Dios? Simplemente orándole al Señor, yendo en un momento de desespero. Padre, Padre, te necesito que tú en este día suplas mis necesidades. Padre, necesito que tú estés conmigo. Y esas súplicas llegan a misericordia delante de Dios. Entonces, si nosotros en ese lugar de desespero, orando por las cosas que necesitamos de parte de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que llama a misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos condena. Ahora, ¿en qué sentido nos condena? Miren cómo dice: ahora pues, tú eres nuestro Padre. Entonces, todos sabemos que si nosotros tenemos nuestros padres terrenales y le suplicamos por algo, el Padre rápidamente, en compasión y por misericordia de nosotros, nos suple las necesidades. Así es el Padre Celestial que tenemos hoy en día. Cada vez que nosotros vamos en un momento de desesperación, ya sea en el secreto, ya sea en oración privada, ya sea de la forma que sea, Dios se conmueve en misericordia por la súplica de cada uno de nosotros. Hay muchas ocasiones que hay personas que lo que hacen es pedirle a Dios. No se le puede pedir porque Él sabe todas las necesidades de cada uno de nosotros. Lo que tenemos es que suplicarle: Padre, por favor, atiende mi súplica. Es nuestro Padre. Nosotros con respeto, pero nos vamos delante de Él para que Él se vaya en misericordia a favor de cada uno de nosotros. Porque eso es un llamado de misericordia. Y cuando hablamos un llamado de misericordia, es porque estamos pidiéndole al Señor misericordia por nuestras vidas, misericordia por un pueblo que está sufriendo, misericordia por unas personas que hoy en día han perdido todas sus cosas, pero que aún tienen esperanza porque están orando y le piden al Señor, le claman en misericordia para que Dios sea quien suple sus necesidades. Muchas veces nosotros nos encontramos en desesperación. ¿Qué yo haré? ¿Cómo yo puedo hacer? Vayamos al Señor. Por lo menos nos dará en misericordia esa paz, esa mentalidad, para que nosotros actuemos de la mejor forma y manera a favor de todas las cosas que nosotros suplicamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar que Dios es primero en nuestras necesidades. Cuando nosotros hemos venido al Señor por primera vez, nosotros vinimos delante del Señor porque habíamos tenido necesidades. Estábamos viviendo una vida desordenada. Estábamos viviendo una vida que no era agradable ni para las personas ni para Dios. Pero fuimos hacia Él y le suplicamos que cambiara nuestras vidas y Él no las cambió. ¿Por qué no las cambió? Porque por su misericordia
Cada vez que nosotros vamos delante de su presencia, Él en misericordia hace las cosas a favor de cada uno de nosotros. Pero primero le acordamos, tú eres nuestro Padre. Eso es como hay una oración del Padre nuestro que estás en el cielo. Santificarlo, porque lo primero que tenemos que hacer, santificado sea tu nombre. Venga a ser a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Oiga, esa oración en las mañanas es una oración poderosa para comenzar un día en misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos, que vayamos delante de Él en misericordia, con amor, con un corazón contrito hacia Él. Y si nosotros hacemos eso en las mañanas, miren, los cielos se abren para nosotros. Como cayó maná del cielo para el pueblo de Israel, así mismo también caerán las bendiciones para cada uno de nosotros. Pero todo esto es por medio de la oración, en lugar de desesperaciones, en lugares delicados, en momentos de desesperación. La oración es la llave que abre todos los hábitos del universo. Abre las puertas del cielo. Maná descendió cuando el pueblo estuvo y salió quejándose. Yo estaba mejor en Israel, en Egipto, que estando aquí en el desierto. Pero ellos no sabían cuál era el deseo y cuál era el propósito de Dios para que el pueblo le adorara. Luego que el pueblo le adorara, porque ellos salieron que no vamos a llegar a ningún lugar. Sí, ellos tenían un lugar donde tenían que llegar, pero quejándose, no orando, no pidiendo direcciones. Por eso Moisés se enojaba. Y Moisés fue uno que no pudo llegar a las tierras prometidas. ¿Por qué no llegó a las tierras prometidas? No por desobediente. Y si venimos a ver, sí. Pero ¿quién enterró a Moisés? El mismo Dios lo enterró, porque si no a él lo iban a idolatrar, a él lo iban a usar como si hubiera sido el mismo Dios que había hecho las obras. Pero él tuvo un acto de desobediencia. Dale y toque a la peña, y por poco con el cayado rompe el cayado. Si Dios te dice a ti, ven a mí, órame, pídeme, pues nosotros vamos a Él en oración, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de angustia, en esos tiempos y momentos que nosotros decimos, no puedo más, voy a salirme, voy a quitarme. No es el propósito. El propósito es buscar dirección de Dios. Porque cuando nosotros nos dirigimos por medio de Dios, por medio de su palabra, nosotros podemos encontrar el camino para llegar a esas tierras prometidas en algún momento de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no miente. Cuando Dios te dice a ti, búscame, que me vas a encontrar, clama a mí y yo te responderé. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, oración es la clave para querer obtener la misericordia de Dios. Él es nuestro Padre. Y siendo nuestro Padre, el Padre terrenal, nosotros, para que nos diera 10 centavos para ir para la escuela, nosotros hacíamos las cosas bien. Así mismo tenemos que hacer para Dios. Buscar dirección del Señor. Buscar el propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Está en nosotros que se cumpla la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vamos a donde Él, le pedimos que por favor tenga piedad de nosotros como Padre amoroso. Dios es un Padre de amor. Dios es un Dios misericordioso. Pues si nosotros le pedimos,
mucho más de esa misericordia, pero en amor, Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante. Hay momentos que nos rendimos, hay momentos que nos cansamos, y en esos momentos es que tenemos que usar la llave, que es la oración, para que Dios se compadezca en misericordia por nosotros, para que Dios nos levante, para que Dios nos use, para que Dios siga trabajando en cada una de nuestras vidas. La segunda parte de ese versículo 8 dice: nosotros barros y tú el que no formaste. ¿Quién le dio forma a la vida de nosotros? Cuando nosotros estábamos hundidos en el pecado, cuando este servidor y muchas de las personas estuvieron en las drogas, estuvieron en las cárceles, sufriendo y padeciendo, porque los familiares también sufren cuando pasan esas situaciones. Cuando nosotros estamos en ese hoyo que Dios ha metido su mano y nos ha rescatado, nosotros tenemos que ser agradecidos, porque Él nos va formando. Poco a poco Él nos va moldeando, poco a poco Él nos va dando forma, hasta que crea una persona que sea fiel a Él, una persona que sea dirigida por Él. Pues nosotros, por medio de la oración, es que fortalecemos esas cosas para que Dios se compadezca en misericordia en las vidas de cada uno de nosotros. Pero esa misericordia solamente viene de Dios. Dice la palabra que nadie irá al Padre si no es por el Hijo. Si venimos a ver Isaías, estamos en el Viejo Testamento, pero estamos viviendo ahora bajo la gracia de Dios. Pero esa misma gracia el Señor, nuestro Padre Celestial, le dio al pueblo de Israel cuando se encontraba en Egipto, en el desierto. Eso cuando nosotros estamos en ese desierto, cuando estamos en esa desesperación, cuando no encontramos la salida, cuando no encontramos qué hacer, clamamos al Señor. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que jamás tú no conoces. Pues esas cosas grandes y ocultas, por medio de la oración, es que Dios nos las va enseñando. Por medio de la oración es que Dios nos va formando, y el barro se hace moldeado para la gloria y honra del Señor. Pero tenemos que ir hacia el Señor en oración, para que Él con su misericordia esté en cada uno de nosotros. Porque Él es el poder soberano. ¿Qué soberanía? Todo. Él fue el que creó el universo. Él es el Dios soberano de cada uno de nosotros. Y entonces, si nosotros entendemos que Dios es soberano, ¿a quién vamos a clamar? No a San Judas Tadeo, no a aquel, no al padre al cura de la esquina, no a aquel que no tiene poder. Nosotros vamos directamente delante de la presencia de Dios, porque es el único que nos puede librar del pecado. Él es el único que nos puede librar y sacarnos de ese camino. Antes estábamos hablando de un camino recto, pero ese camino a veces se divide en tres partes. Usted decide qué camino tiene que coger: el camino de la rectitud o el camino de la perdición. Son dos partes que son las únicas que hay hoy en día para el cristiano de hoy. Y entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ir en oración a pedirle todo lo que necesitamos. Hay veces que hay personas que quieren hacer las cosas a sus propias voluntades. Hasta para el casamiento hay que pedirle dirección a Dios. Porque si Dios lo aprueba, si Dios pone en el corazón de la sierva, si Dios pone en el corazón del siervo, pues entonces hay una conexión, porque quien está trayendo todo eso es el Señor. Es lo mismo que las enfermedades.
Cuando hay enfermedades en la familia, nosotros le clamamos al Señor. Nosotros oramos al Señor, pidiéndole al Señor que nos cure a nuestros familiares, inclusive a nosotros mismos. Hay personas que necesitan oración, pero no oran ellos mismos. Porque si Dios ve que tú te esfuerzas y tú oras por tus cosas, Dios se va en misericordia a favor de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que nosotros nos dejemos moldear por su forma, a su estilo, a su manera. Porque lo que hacemos nosotros en nuestras propias voluntades no van a funcionar si no tenemos a Dios primero en las mañanas. Gracias, Padre, porque puedo hablar. Gracias, Padre, tengo mis piernas, puedo caminar. Gracias, Padre, puedo hablar. Y le damos gracias a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y Dios siempre se mueve en misericordia a favor de cada uno de nosotros. Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros le busquemos. Ya sea, hay veces que nos levantamos o algo nos levanta a las 2 de la mañana. Ay, no tengo sueño. Déjame prender la televisor para ver si me da sueño. Clama a mí y yo te responderé. Si tu sueño no lo puedes conciliar, pídeme que te dé ese consuelo, que te deje descansar, porque Él es el que es el dueño de cada una de nuestras vidas. Y si nosotros trabajamos en todo momento con ese pensamiento de que Dios es primero en todo lo que nosotros hagamos, podemos salir airosos y airados para la gloria de Dios. Dios lo que quiere es obediencia. Ya el sacrificio Dios lo hizo en la cruz, Jesucristo lo hizo en la cruz. Ya no hay que hacer más sacrificio. Ya no hay que matar un cabro, un macho cabrido, porque el Cordero Jesucristo fue muerto por la vida de cada uno de nosotros. En el Getsemaní, cuando Jesucristo cayó de rodillas, era pidiéndole al Señor por cada uno de nosotros, para que tuviera misericordia, para que nosotros seamos salvos por medio de la gracia divina de Dios. Y si nosotros entendemos eso, pues nosotros tenemos que velar por nuestras propias vidas para agradar al Señor. Porque Él es el todopoderoso y soberano en el mundo. Él es como decir: Señor, somos como barro en tus manos. Porque no se piensen que ya estamos convertidos, hemos sido convencidos. Hasta ahí ya no hay que orar, no hay que hacer más nada, porque Dios me liberó, porque Dios... He profesado de que Dios es mi salvación. Hemos profesado de que Dios es el que nos sana. Hemos profesado todas esas cosas. Hasta ahí no llega. Esto es hasta el final. Esta es una carrera de maratón. Se sabe cuándo se comienza. El que tenga resistencia, ese es el que va a tener la corona de la vida. Pero si no oramos, si no buscamos de esa esencia de nuestro Señor, vamos a tener dificultades en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Tratamos con garantía de que todo en las manos del Señor y que todo Él nos moldea a su forma y manera según su misericordia. Misericordia pide el pueblo de Dios. Misericordia piden esa gente allá en Venezuela. Misericordia piden aquellas personas en Colombia. Misericordia pide el pueblo de Puerto Rico, que han estado en una sequía, han estado con dificultades.
sin luz en muchas ocasiones. Misericordia para el pueblo de la República Dominicana. Misericordia para todo lo que nosotros podemos alcanzar de parte de Dios. Misericordia por mi alma. Misericordia por la familia. Misericordia por nuestros familiares. Misericordia para que Dios cuide de cada uno de nosotros conforme a su voluntad y su misericordia. Porque Él es un Padre, es siempre un Padre y nunca, pero jamás podrá repudiar verdaderamente a sus hijos. Dios, por más que nosotros le fallemos, por eso es que la misericordia de Dios, y vivimos por medio de esa misericordia, porque Dios nos perdona nuestros pecados. Si en algún momento de nuestras vidas le hemos fallado a Dios, somos humanos, pedimos perdón. Ahora, no que fallemos en aquellas cosas que Dios estableció que son pecados mortales y capitales. Cuando digo mortales y capitales, estoy hablando de pecados que no son perdonados por Dios. Pero aún con todo y eso, nosotros tenemos que seguir buscando. Esa búsqueda que sea para siempre, una búsqueda con amor, una búsqueda que sea del corazón, que salga de lo más profundo de nuestras entrañas, de bendecir, alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero verdaderamente somos hijos de Dios. Eso no hay quien lo discuta. Porque Él nos formó y nos sacó de la maldad. Él nos guió por el camino de la rectitud. Porque un alfarero no puede repudiar la vasija. Nosotros somos vasijas del Señor. Porque Él nos ha formado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito para con Dios. Ese propósito Dios nos lo va dando a demostrar poco a poco, según como nosotros le busquemos. Porque Él en misericordia vamos a ver su mano. Vamos a ver en misericordia cómo Dios actúa y trabaja en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos personas que le busquemos en espíritu y en verdad, para que tengamos misericordia de Dios. Su misericordia no tiene límite, porque Dios no tiene límite para nada. Su misericordia no tiene retraso, porque Dios sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Dios conoce las necesidades de su pueblo. Y cuando hay un pueblo clamando y pidiendo, ya sea por la familia, ya sea por un hijo, una hija, un primo, una hermana, nuestros hijos verdaderos, Dios escucha la oración. La oración es bien importante hoy en día. Hay muchos que han dejado de orar. Miren, mi hermano, se ha visto en muchas iglesias, ya ni oran. Llegan, se sientan en el banco, se paran cuando dicen vamos a ponernos de pie y se sientan y ni oran. No buscan la presencia del Señor. Y son iglesias que están definitivamente en una sequía espiritual terrible. Y donde hay sequía espiritual hay que arrancar de ese lugar. Porque no vaya a ser que esa sequía misma agarre y nos coja a nosotros. Por eso es que Dios tiene misericordia de un pueblo, porque Dios le da las oportunidades a las personas. Porque hay muchas personas que hoy en día dicen, hablan mucho, ya yo estoy cansado de oír lo mismo, que Cristo viene y no acaba de venir. Y entonces, vamos a ver por los milagros. Vamos a ver cuando el milagro surge, a ver si creen o no creen a lo que Dios en misericordia hace con sus hijos. Muchas veces
Dios permite cosas para Él glorificarse en el cielo. Pero ¿quién lo va a glorificar? Quien lo va a glorificar somos cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los que damos fe de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Hay veces que Dios trabaja y actúa en manera sobrenatural en nuestras vidas. Hay veces que estamos en una necesidad bien grande y cuando esa necesidad viene cubriéndose porque está Dios trabajando en eso, nosotros decimos, mi hijo me resolvió en la necesidad. Pero si Dios no mueve a su hijo en el asunto, no hay solución, porque la solución está en Cristo Jesús. Pero hay que orarle al Señor, pedirle al Señor por nuestras necesidades, aunque Él ya las conoce. Pero en muchas ocasiones Dios quiere que, ¿cómo tú me vas a pedir a mí? ¿Cómo este servidor le va a pedir a Dios? ¿En qué forma y manera le vamos a pedir para que Él se mueva en misericordia? Tenemos que hacerlo bajo su voluntad. Nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pues nosotros somos obra de nuestro Señor. Nosotros somos hechura de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que hay personas que están atascadas en sus propias voluntades. Se detienen. No saben qué hacer. Cuando llega la necesidad, simplemente clamar a aquel, buscar de aquel que es el que nos va a ayudar en todos los problemas y situaciones, porque tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que nos guarda, tenemos un Dios de misericordia, que cuando llega el momento de la necesidad, ahí Él estará para con cada uno de nosotros. Por eso no podemos rendirnos, por eso no podemos dejar de orar, tenemos que seguir adelante para que Dios se conmueva en misericordia para con cada uno de nosotros. Su fidelidad es grande, porque Dios ha sido fiel con el hombre siempre. El hombre es el que le ha fallado a Dios. Y si vemos de esta forma, nosotros somos los que le fallamos. Pero Él sigue ahí. Él sigue ahí. En la rueda nos pone para seguirnos formando, porque somos barro, y ese barro hay que a veces romperlo. ¿Cómo no lo rompe? Cuando nosotros caemos en necesidades, estamos ya formándonos de una forma como Dios quiere que nosotros nos formemos, a la voluntad de Dios. Dios ha sido bueno con este servidor. Piernas fracturadas. Me levanté de una silla de ruedas. Cáncer. Y todo por servirle a mi Dios. Pero nunca me quejé. Siempre le pedí que me siguiera ayudando, porque Él tenía un propósito para con este servidor. Ya hace meses es que me he venido a enterar y dándome de cuenta cuál era el propósito de Dios. Cosa que tenemos en secreto nuestro Señor y este servidor. Pero yo le agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Él me ha librado del pecado. Él me ha librado de la muerte. Hay muchas personas que quieren gloria, pero no buscan de la oración. Hay muchas personas que quieren fama, no buscan orar. Y no es por fama, porque esto no es cuestión de fama, eso es para los que son del mundo. Pero hay muchos cristianos hoy en día que buscan ser famosos, pero no pagan el precio con el Señor. No oran, no buscan, no tienen búsqueda de Dios. Y ahí es que está el punto de todo esto, que para tener misericordia de Dios tenemos que someternos al Señor.
Es la única forma y manera que nosotros podemos encontrar misericordia en Cristo Jesús. Ahora que estamos bajo la misericordia y estamos bajo la gracia divina de Dios. Pero para el tiempo de Israel, para el tiempo de las naciones, y es así, no pagan el precio. Quieren que Dios los bendiga, pero no oran. Quieren que Dios tenga misericordia de ellos, pero no oran. Quieren que Dios les supla, pero no oran. Dios no quiere mudos. Dios no quiere sepulcros de huesos secos. Dios lo que quiere es hombre y mujer que le busquen en espíritu y en verdad. Gente que se dediquen al poder de la palabra de Dios. Personas que busquen y la búsqueda tenga fruto. Porque si usted es un árbol plantío y no da fruto, créame, no va para ningún lado. Hay que dar fruto de lo que Dios ha sembrado en nosotros. Nosotros sí somos barro, somos la tierra. Y en esta tierra es que Dios ha plantado y ha sembrado ese árbol de fructífero para que nosotros demos frutos para las generaciones venideras. Esas personas que no han conocido al Señor, llevarle esa palabra, una palabra de misericordia, pensando que Dios es el que va a obrar en todo momento. Para que Él también sea moldeado como nosotros somos moldeados por Él. Pero si no hay búsqueda, no hay misericordia. Si no hay búsqueda, no hay sanidad. Si no hay búsqueda, Dios no se compadece en nosotros. Ahora, Él nunca se olvidará de nosotros. Miren, mi hermano, hay veces que la gente piensa, porque Dios es Dios, Dios todo el tiempo tiene que hacer por nosotros. Ahora, ¿qué nosotros hacemos para Él? La pregunta bien sencilla. Queremos que Dios siempre haga para nosotros. Pero ¿qué tenemos nosotros que darle a Él? Fidelidad. Amor al prójimo, porque eso es parte de Dios. Obediencia. Y todas esas cosas para llegar en misericordia con el Señor. Así que de esa forma y manera. Por eso es que Dios no se aparta de nosotros. Porque es que Dios es un Dios soberano. Pero Él nos deja en muchas ocasiones, como le decían a Nicky Cruz, corre Nicky, corre, corre Nicky, corre. Y a la larga y a la cansada, Dios alcanzó a Nicky. Estamos hablando de Nicky Cruz, un pandillero bien grande en Nueva York, que mataba gente. Pero Dios lo alcanzó para su gloria y para su misericordia. Pero tenemos que pagar el precio. Nosotros. ¿Y cómo pagamos ese precio? Orando, ayunando, haciendo lo que la voluntad de Dios quiere que nosotros hagamos. Queremos ver milagros, pero no se provoca el milagro. ¿Cómo va a haber milagros si no se provoca? ¿Cómo va a haber personas que se conviertan al Señor si no las buscamos? Porque en la calle está la necesidad. Por eso nosotros tenemos que ir a buscar a aquellos que necesitan de la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, no te enojes sobremanera, Jehová. Aquí estamos entonces viendo cuando Dios con su ira y nosotros en oración le pedimos, Padre, no te enojes de sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Aquí el que ora pide misericordia.
a causa del tiempo cumplido. Miren, hay un tiempo en cada una de nuestras vidas que se va a hacer un cumplimiento. Hay un tiempo en cada uno de nosotros que se va a cumplir una promesa. Hay un tiempo en cada uno de nosotros que se va a cumplir el llamado. Hay en nosotros un cumplimiento de parte de Dios. Bien claro lo dice la Biblia. Es como si oráramos. Dulces sueños tenías derecho de enojarte. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Por eso mucha gente lee en esa parte, Dios es amor, y le leen a todo el mundo, Dios es amor, pero no les recalcan la segunda parte de lo que dice más hacia abajo. También es fuego consumidor. No caigamos en las manos y en la ira de un Dios poderoso, de un Dios de poder, de un Dios de gloria. Es como si orara. Dice, Señor, tenías derecho a enojarte. Seguro que el Señor tiene derecho a enojarse, porque Él nos manda a nosotros a orar. Él nos manda a nosotros a obrar. No tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Cuando nosotros entendamos cuál es el propósito real de Dios en nuestras vidas cambiarán. Pero van a cambiar de una forma y manera que ni nosotros mismos vamos a darnos de cuenta cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que buscar en oración. Para eso tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para eso tenemos que caer en gracia delante de Dios. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Y Él tiene el derecho de hacer con nosotros como nosotros por un tiempo queremos hacer para Él. Pero tenemos que buscar de esa memoria de nuestras iniquidades, porque el tiempo se acerca. Ya el tiempo está más cerca de lo que muchos pensarían. El tiempo se está acercando. Pero le pedimos, Señor, no tengas perpetua memoria de nuestras iniquidades. Pero una cosa yo les voy a hacer claro. Y entiendan esto. Cuando una persona nueva se convierte al Señor, dice la palabra que Él coge todo y lo echa al fondo del mar. Es así. Fantástico. Pero ustedes saben una cosa, que el día que estemos delante de la presencia de Dios se va a leer un libro que es bien importante, aparte del libro de la vida. Se va a abrir el libro de las memorias. Todas aquellas faltas que nosotros hayamos hecho, habiendo conocido la verdad, en ese libro jamás se borrará. Ya ahí no hay oportunidad, porque hemos conocido la ira de Dios, porque hemos conocido a Dios, hemos conocido cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Y cuando nosotros hemos conocido quién es Dios, cómo es Dios y cómo trabaja Dios, si le fallamos, en ese libro vamos a aparecer. Aunque siempre vamos a cometer una cosa que otra. Pero acuérdate, hay pecados que no tienen tanto peso, como enojarse con el hermano, pero después le pide perdón, pero ya actuó. Quizás esté en ese libro. Quizás seamos como Pedro, que era rapidito, como este servidor era, que tuvo que pedirle a Dios que me controlara.
porque yo siempre actuaba rapidito. Y Dios trabajó conmigo en esa situación. Pero el punto de todo esto es, nuestras iniquidades tenemos que llevarlas a nuestro Señor. Orar y buscar de su presencia. Dice en el versículo 9, he aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, porque el que hace su último llamado a la misericordia, con el argumento de decir, Señor, somos pueblo tuyo, somos nosotros, y somos pecadores, y merecemos tu justicia. Seguro que la merecemos, porque si venimos a ver, no es culpa de nosotros, es culpa del pecado desde la creación del mundo, es culpa de aquellos que desobedecieron desde un principio, es la culpa. Por eso nosotros cargamos la carne de pecado. Pero no es que seamos pecadores, pero somos llamados pecadores por simplemente haber nacido bajo una carne de pecado. Y si entendemos todas esas cosas, porque somos pecadores y merecemos tu juicio y tu justicia, seguro que la necesitamos. Porque nosotros, cuando clamamos al Señor, para que Él esté vigilante, que Él cuide de nuestros sueños, que Él cuide de nuestros días, que Él cuide todos los pasos que nosotros andamos durante todo el tiempo, Dios estará en misericordia para con todos nosotros. Pero seguimos siendo pueblo tuyo, que a pesar de que estamos en una carne pecadora, a pesar de que le hemos fallado, hemos seguido siendo hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido con tu misericordia salvar nuestras almas, salvar nuestras vidas, porque tú nunca te olvidaste de nosotros, mi Dios. Qué agradecimiento más grande podemos tener de Dios, que Él ha sido misericordioso para siempre. En cierto sentido, Señor, estás atascado con nosotros. Significa que Dios está así con nosotros. Ahora, es como un imán. Cuando usted pega dos imanes se repelan. Pero cuando es búsqueda de Dios, nos acercamos, nos tiene en sus manos y nos cuidará de todo problema. ¿Por qué? Porque somos todos. Perdón. La Biblia no dice uno, ni dos, ni tres. La Biblia dice, pueblo tuyo somos todos nosotros. Si queremos buscar, si queremos ver la gloria de Dios, hay que orar. Hay que orar, el pueblo tiene que orar un poco más. Mis hermanos, hoy en día muchas personas viven como que en el mundo no ha pasado nada. O un terremoto de 7.8 puntos, lo que sea. Eso es normal. Es normal que en un lado y ni en una semana pase en otro lado y siga temblando toda la tierra. Señales. Lo que pasa que el ser humano hoy en día, el enemigo le tiene vendas en los ojos para que no vean. Acuérdense, el enemigo fue un envidioso, que por eso fue echado a la tierra. Pero ustedes saben cuántos ángeles se fueron con el enemigo.
tanto como los que Dios tiene allá arriba en el cielo, porque si fuera uno o dos, aunque el enemigo se ha encargado de reclutar sus soldados, su ejército, pero cuando fue expulsado, muchos ángeles se fueron con él. Si tú quieres gobernar la tierra, vete. Por eso él zarandeaba, por eso él atacaba tanto a Job y a muchas personas, pero sobre todo a nosotros mismos. Hay veces que nosotros tenemos y no tenemos deseo, que nosotros no tenemos deseo ni de ir a la iglesia. Es que si nosotros le dejamos una esquinita a ese enemigo, él se va a aprovechar. Y mucha gente ni saben escuchar la voz de Dios, mucho menos van a saber de dónde vienen a veces voces que nos hablan. Porque si no hay discernimiento, si no hay sometimiento con Dios, no vamos a entender en muchas ocasiones de dónde sale la voz. Por eso, cuando el enemigo te pone algo bien bonito, rápidamente piense antes de actuar, porque él lo disfraza todo, porque él es el nene lindo de la tierra. Él era el mejor, el más hermoso querubín que hubo en el cielo. El más hermoso, pues así de hermoso él te disfraza las cosas. Pero tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque pueblo de Él somos todos nosotros. Así que yo no tengo más nada. Hasta aquí me ha dado Dios, y esperando que Él siga manifestándose en la vida de cada uno de nosotros, y que Dios sea quien nos guíe en todo momento. Como estoy llevando el programa, no he visto peticiones, pero si hubiesen alguna, como quiera, vamos a orar por los que estuvieron presentes. Hay una persona, en realidad ya habla un poco más inglés, y me estaba pidiendo oración. Se llama Minja o Minja Linda Geao. Ese es un nombre un poco raro, pero está pidiendo oración por Liz García allá en Puerto Rico también. Siempre hemos llevado oraciones por ella. Y por Rosanidia Acosta. Vamos a orar por cada uno de ellos. El Señor sabe las necesidades de cada uno. Así que pidamos oración. Y acuérdense, para tener misericordia de Dios, la oración es la fórmula más eficaz para todas las situaciones que nosotros tengamos en nuestras vidas. Si no hay oración, no hay bendición. Y si no hay oración, no hay misericordia. Así que vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando, orando por Venezuela. Y un punto bien importante, y algo que yo me di de cuenta y me he dado de cuenta siempre, que cuando pasan estos sucesos es que todo el mundo, oremos por Venezuela, oremos por Colombia, oremos por esto. Se acabó todo y nadie ora por las naciones. Todos los días nosotros tenemos que estar orando por las naciones. La tierra está temblando en diferentes lugares. No sabemos si en Puerto Rico le toca mañana. No sabemos si El Salvador tembló también. O sea, hay que orar por todas las naciones, para cuando lleguen estos momentos, Dios acoja con misericordia en nosotros. Así que vamos a orar. Así mismito es. Oramos
Oramos por el viaje misionero de nuestra sierva Maribel Colón. Y un anuncio que les voy a hacer: el día 23 de septiembre, manténganme en oración también. Yo salgo para Puerto Rico. Primero Dios. Y que sea lo que Dios quiera. Cuando Dios llama a una persona para algo, nosotros tenemos que ser obedientes. Ahora, yo sigo orando por ese momento y seguiremos orando, porque sin Dios primero nada podemos hacer. Así que yo les voy a pedir que me mantengan también en oración y que sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga también, Evelyn Erazo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, honra, gloria y honor. Padre, por este momento que tú me has dado de traer tu palabra, mi Dios amado. Padre, como según tú me la diste, así yo la he depositado, mi Dios amado. Ahora, Padre Celestial, ya que somos barro y vasijas tuyas, mi Dios amado. Tú llenes tus cántaros, nuestros cántaros, Padre Celestial, en misericordia y en amor por tu nombre, Padre Santo. Padre, te presentamos a esta sierva, a Miná Linda Joab. Padre, no sé cuál es su situación. No sé su situación y no sé cuál será su problema. Padre, pero para ti no hay situaciones ni problemas. Tú conoces todo, mi Dios amado. Ya tú estás conociendo que ella está pidiendo oración, mi Dios amado. Te pedimos, Padre Celestial, que tú te poses sobre esa vida, Padre Santo. Padre, que tú hagas conforme a tu voluntad, mi Dios. Porque la voluntad tuya es más perfecta que la de nosotros, mi Dios amado. Te presento a Liz García también, mi Dios amado. Padre, mira esta sierva, ya tú la levantaste de su lecho, Padre Celestial. Ahora esperando, Padre Santo, que tú le suplas sus necesidades, mi Dios amado. Ella está orando por un trabajo, Padre Celestial, porque el tiempo que estuvo, que no podía trabajar, Padre Santo. Que tú le suplas sus necesidades, mi Dios. Y sabemos, Padre Santo, que si lo pedimos en oración, tú nos los darás. Tú serás el que nos supla nuestras necesidades. Te presento a Maribel Colón, Padre Santo. Padre, mira su viaje misionero, Padre Celestial. Que sea usted llevándola, Padre Santo. Que sea usted dirigiéndola. Padre, que usted, mi Dios amado, la cubra con tu santo y bendito poder, Padre Celestial. Que tú, la misericordia tuya, esté con ella en todo momento, Padre. Y a donde ella vaya, Padre Celestial, pueda abrir la boca con autoridad tuya, Padre Santo, porque tú vas a estar con ella, tú la vas a dirigir, tú la vas a llevar a ese lugar. Padre, te lo pedimos, mi Dios amado. También te pedimos por Rosanidia Acosta. Padre, tú la conoces, mi Dios. Yo no sé quién es, pero tú sí sabes quién es, Padre Celestial. Y tú con tu mano poderosa, Padre, si es por sanidad, si es por salvación, por la necesidad que ella tenga, mi Dios amado, ya tú la conoces, Padre. Padre, te la pongo en tus manos, mi Dios. Te pongo mi vida en tus manos también. Que a lo que tú me has llamado, Padre Celestial, sea usted, mi Dios amado, dirigiéndome, Padre Santo. Que sea usted, mi Dios amado, haciendo con tu servidor, Padre Santo. Porque tú me habías prometido, Padre Santo, que me ibas a cambiar a otro nivel, Padre Celestial. Por causa de que he sido, Padre, un instrumento tuyo para llevar tu palabra, Padre Celestial. Porque así lo reconozco, mi Dios amado.
porque todo aquel que le busca y te busca, Padre Celestial, tú estás con él, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes. Guárdalos, bendícelos, Padre Celestial. Que el propósito que tú tengas en cada uno de ellos se cumpla, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios les bendiga. Yeida, Gastón y su esposo, Padre, lo ponemos también en tus oraciones, Padre Celestial, en nuestras oraciones, Padre, y que sea usted obrando con esta sierva Yeida Gastón, Padre Santo, y su esposo. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el día de mañana donde estará nuestra hermana Marla Ibe Huertas, que será quien llevará el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.